Si no has podido recuperar tu teléfono celular en la última versión de Android, no te preocupes porque en este video tutorial te estaremos dando toda la solución. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este video? Vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada. Este proceso que nosotros estaremos haciendo no solamente funciona para este dispositivo, sino que funciona para muchos modelos diferente. Ya, es totalmente accesible para cualquier persona que quiera recuperar su dispositivo. Todos los pasos se lo estaremos indicando. ¿Qué hay que hacer? Hay que prestar mucha atención a este video tutorial. Bueno, como podemos ver, tenemos ese candadito y nos pide la cuenta de Google. Para eso vamos a conectarnos a nuestra red de Wi-Fi para darle todo ese recorrido. Lo primero, vamos a llegar al punto donde aparece ese bloqueo de pantalla. También te queremos indicar para aquellas personas que de pronto alguna función no te sale o de pronto déjanos en los comentarios en qué modelo no te ha funcionado y qué es lo que no te aparece para poder nosotros ayudarte con un comentario, poder resolver ese problema. Podemos ver que aquí tenemos este dispositivo que fue restablecido. Ahora nos pide el bloqueo de pantalla y también la cuenta de Google. Como vamos a utilizar una PC, en la descripción del video y en el primer comentario fijado vamos a dejar otros métodos totalmente diferentes a este, con otras herramientas para aquellas personas que quieran probar esos métodos. Aquí podemos ver, le vamos a dar clic aquí donde dice usar mi cuenta de Google y aquí nos llevaría donde empezó todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos a nuestra PC y empecemos este video tutorial. Lo primero que yo siempre recomiendo es hacer esto, desactivar el antivirus temporalmente. Es lo primero que tenemos que hacer. Nos vamos aquí donde está este escudo. Luego le damos aquí donde dice administrar configuración y esta opción en tiempo real la tenemos que tener desactivada. Eso es temporal. Luego nos vamos al navegador y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a escribir en Google, tiene que ser en Google, vas a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Escribe tal cual aparece aquí. Y aquí nos llevaría a esta entrada que nos lleva a nuestra página oficial, que vamos a poder encontrar muchos métodos. Ahora vamos a bajar a las últimas opciones, bajamos nuevamente y aquí vamos a poder encontrar, bajamos nuevamente, vamos a encontrar esta entrada que dice apps. Luego aquí vamos a poder encontrar muchas funciones donde nos daría esa solución y esa recuperación. Vas a poder encontrar muchas herramientas también y aquí vas a ir bajando. Esta sería la herramienta que estaremos utilizando hoy. Aquí la podemos ver. Esta es la que está totalmente actualizada. Aquí le va a pedir, cuando instale la herramienta por completo, le va a pedir lo que es un token, al cual lo van a poder encontrar aquí también para que puedan ejecutar la herramienta correctamente. Ojo con eso, prestar mucha atención a ese video tutorial. Luego que ya extraemos la herramienta, ahí mismo van a poder encontrar lo que es la contraseña. Vamos a buscar la herramienta, le vamos a dar clic derecho, le damos aquí ejecutar como administrador y nos va a pedir lo que es un permiso y le vamos a decir que sí. Le decimos que sí. Luego vamos a esperar, te va a quedar algo así, vas a darle clic aquí, le das en siguiente, le das en siguiente, siguiente, luego se te estaría instalando todo esto, se te estaría instalando, aquí vas a poder esperar unos segundos hasta que complete ya lo que es la instalación por completo. Le vamos a dar aquí, después, luego le damos clic acá. Ahora esperamos unos segundos. Luego se te quedaría algo así, que es lo que tienes que hacer aquí. No vas a tocar nada, le vas a dar clic que dice iniciar sesión. Luego le das nuevamente aquí. Vas a esperar si de pronto la actualización está desactualizada, que automáticamente se estaría actualizando. Le damos clic acá, iniciar sesión. Aquí pueden ver, si te aparece algo así, actualizar, le das clic aquí, actualizar ahora. El mismo se estaría actualizando. Si tiene de pronto una versión vieja, se estaría actualizando siempre correctamente. Te va a aparecer aquí, le das a vas a esperar.
Vas a esperar que se abra la nueva. Listo. Ahora le damos nuevamente iniciar sesión. Le damos nuevamente. Ahora aquí ya se nos estaría abriendo lo que es el programa por completo. Listo. Le damos aquí en después. Aquí al abrir esto te va a pedir lo que es un token que lo hemos dejado ya en la herramienta donde la has descargado, te va a aparecer. Entonces ya inició correctamente. Bueno, lo vamos a dejar nosotros en esta interfaz. Lo que vamos a hacer nosotros es conectar nuestro teléfono. Lo conectamos. Listo. Ya sabes que tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos estas opciones aquí. Vamos a seleccionar lo que es esta. Samsung FRP Android 16 link directo. Aquí nos aparece. Vamos a darle clic aquí. Vamos a esperar. Aquí nos va a pedir que si estamos conectados a una red de Wi-Fi. Le vamos a decir que sí. Que habilitemos. Aquí nos pide que habilitemos lo que es esto, aunque no es necesario. Le damos que sí. Luego lo que va a pasar es que aquí vamos a nosotros esperar unos segundos. Listo. Esto tiene 5 opciones. Van a cargar aquí del 1 al 5. Va a la primera y así sucesivamente. Luego pasa a la segunda. Para aquellas personas que de pronto te va a salir este error, te va a salir este error, pero no te preocupes que ese error es normal que salga este error. Aquí tenemos muchas funciones aquí. Ya vamos a esperar. Vamos a esperar aquí unos segundos hasta que ya completemos lo que es el proceso de recuperación. Cuando ya llegue aquí en la opción 5, a la opción 5 que ya finalice y nos dé esos errores, vamos a reiniciar el teléfono ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cuando la ejecutamos por segunda vez y luego reiniciamos el teléfono. Vamos a esperar aquí. Vamos a esperar aquí unos segundos ya que complete 5 de 5. Aquí ya completó. Ya con esta finalizaría 5 de 5. Ya. Listo. Ahora nos va a volver a dar lo que es estas opciones. Nos va a volver a dar estas opciones nuevamente. Listo, no importa. Le damos nuevamente. Esperamos que reconozca el teléfono, que lo lea. Aquí le decimos que sí nuevamente. Le damos clic acá. Aquí nos va a salir. Luego te va a salir aquí. Va a leer. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo y lo que vas a hacer es un reinicio forzoso. Ya, vas a provocar este reinicio forzoso y vas a dejar que el programa complete aquí. No importa, va a seguir leyéndotelo, pero cuando el teléfono reinicie y nos lleve a inicio, aquí nos va a dar lo que es esa solución, nos va a dar la recuperación en nuestro teléfono ya. Aquí estaría dando la solución para poder nosotros recuperar nuestro dispositivo. Esperamos hasta que nos lleve a inicio y ya finalice la recuperación por completo. Vamos a esperar aquí, llevamos 3 de 5. 3 de 5. Aquí alguna agarramos, ahora sí. Aquí está iniciando. Está iniciando, está cargando. Vamos a esperar ahora que se conecte a la red de Wi-Fi. Cuando se conecte a la red de Wi-Fi, automáticamente el programa lo estaría reconociendo. Aquí lo reconoció. Si pueden ver que ya lo ha reconocido. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer? Ahora lo que va a hacer es poder nosotros recuperar nuestro dispositivo con este proceso que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Aquí podemos ver.
Esperamos unos segundos, listo. Ahora nuestro teléfono se nos estaría reiniciando. Si ven los iconos estos que acaban de salir aquí. Si ven estos iconos que acaban de salir. Ahora aquí se va a reiniciar. Vamos a esperar aquí. Aquí. Vamos a dejar, no vamos a tocar nada. Dejamos que el teléfono, que el programa haga todo su proceso. Aquí nos va a dar un reinicio. Esperamos que complete. Déjenos en los comentarios que si te ha funcionado el proceso correctamente o si de pronto te salió algún error, porque a veces suele pasar que de pronto sale un error. Ya si te sale ese error, cuéntanos para poder nosotros ayudarte a resolverlo. Ya, ahora aquí el teléfono va a reiniciar, ya lo podemos desconectar porque ya ha finalizado la recuperación por completo. Ya aquí lo podemos nosotros desconectar. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que nos lleve a inicio. Cuando ya nos lleve a inicio, ya estaremos nosotros finalizando ya estaremos nosotros finalizando lo que es la recuperación de nuestro teléfono de la manera más fácil y más rápido, que es haciéndolo nosotros mismos. A veces suele pasar que estos teléfonos nos quedan con algunos errores. Como nosotros, yo siempre recomiendo esto, que cuando nos queden estos teléfonos con estos errores, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos lo que es ajuste acerca del teléfono o en sistema, y lo que hacemos es un restablecimiento. Lo restablecemos, que cuando el teléfono restablezca nos quede libre de cualquier error.